doctor Freddy Almeida, viendo estos temas tan interesantes e instructivos que día a día vamos aprendiendo cada día más. Y hoy, en este caso, nos va a tocar el tema de infarto al miocardio. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Lorena, un gusto tener de nuevo compartir este programa contigo y un saludo a todas nuestras amigas y amigos televidentes que nos siguen en este programa. Doctor, ¿qué es el infarto al miocardio? Bueno, entramos de lleno a la definición de partida del infarto al miocardio. Como todos ustedes saben, son patologías auge, que es nuestro objetivo en este programa, de difundir todas las patologías auges que atiende el Servicio de Salud Pública. El infarto de miocardio, en el concepto, es la lesión del músculo cardíaco, para decirlo de una manera simple, en donde el músculo cardíaco llega a lesionarse, llega a necrotizarse, que es una palabra, una terminología médica, cuando ya se lesiona este músculo y llega a tener inclusive una coloración distinta, como todo músculo que se muere, y eso ya no tiene regreso. Por lo tanto, se convierte como en una zona muerta del corazón, y electrocardiográficamente esto se va a ver registrado en un electrocardiograma con alteraciones a la vez de enzimas miocárdicas que hacen que antes de que ocurra el infarto se puedan llegar a detectar estas enzimas, como las troponinas y las CK o fosfocreatina MB. Son enzimas sensibles que a la hora de que ocurre este evento fatal se elevan. Esto a grandes rasgos es la definición del infarto del miocardio, pero lo que nos interesa a nosotros y a nuestros televidentes es saber qué se lesiona el músculo del corazón. Doctor, ¿y del infarto al miocardio sucede la necrosis? Es un lapso de unos 30 minutos aproximadamente, es muy largo. Hay entre que suceda eso y el infarto, hay un tiempo que pueda solucionarse algo. Claro, siempre las preguntas son muy válidas, las tuyas, Lorena, para despejar la inquietud. En realidad hay un tiempo en que uno puede llegar a rescatar el músculo del corazón para que éste de alguna manera no llegue a esa necrosis o a necrotizarse, justamente lo que tú estás diciendo, y en eso hay un lapso de tiempo predeterminado, ¿no? Generalmente, desde que el paciente llega con los síntomas sospechosos o con una sospecha alta de que está ocurriendo un infarto de miocardio, lógicamente que nosotros tenemos, ojalá dentro de los primeros 30 minutos, comenzar a diagnosticar que en ese momento esa persona le está ocurriendo un infarto. En ese instante se llama un infarto en curso, porque lleva un tiempo en donde al realizar en los primeros 30 minutos un electrocardiograma, se ve las alteraciones electrocardiográficas. Esto para una cuestión académica. Nosotros abordamos el tema infarto de miocardio con supradesnivel del segmento ST, que así se le llama, en donde hay una alteración electrocardiográfica. Hay muchos infartos también que no ocurren estas alteraciones electrocardiográficas, pero eso no lo vamos a abordar acá y tampoco está contemplado dentro de la patología auge. Entonces hablamos del infarto de miocardio cuando hay una alteración electrocardiográfica. Como tú decías, en los primeros 30 minutos tenemos que hacer el diagnóstico de esto, para que nos dé un tiempo prudencial que no vaya más allá de las 12 horas y tratar de rescatar a esa persona y que se pueda producir una apertura de la arteria coronaria, porque generalmente cuando ocurre un infarto de miocardio es una de las arterias coronarias la que se obstruye. Generalmente cuando hay una obstrucción del vaso que va más allá del 50-70%, nos llega sangre al músculo del corazón y nosotros tenemos que ver la forma de cómo hacemos una reperfusión. Y esa reperfusión, ojalá en tiempos, como es tu pregunta, la diagnostiquemos en los primeros 30 minutos
y ojalá que podamos hacer la reperfusión en las primeras 3 horas. Eso sería como lo ideal. Doctor, síntomas, alertas antes de el dolor al brazo que uno habitualmente conoce, una presión en el pecho. ¿Cuál es aproximadamente el orden o las sensaciones más o los síntomas más sí. relevantes? Verás, Lorena, lo típico es el dolor torácico. Un dolor que ocurre, que es de tipo opresivo, es retroesternal por su localización, es un dolor en el pecho, para llamarlo de una forma más simple, que tiene una irradiación, o sea, este dolor puede estar irradiado al hombro izquierdo, al brazo, al antebrazo izquierdo, muchas veces puede llegar el dolor a uno de los extremos distales de los dedos, se puede irradiar también a la mandíbula, tiene todas estas irradiaciones y también puede tener un carácter transfictivo que da la impresión como que si fuese una puñalada, un dolor intenso torácico que va a llegar profundo, que va a llegar hasta la zona de la espalda y de la escápula. Son como los síntomas típicos y a nosotros nos compete hablar un poco de lo típico. Cuando hay un dolor así torácico, generalmente la experiencia lo que hace es tú revisar un poquito para atrás cuando aparece la persona con ese dolor, si la persona es diabética, si la persona es hipertensa, si es muy fumadora, si es muy estresada, si pasa ya de los 40, 50 años, entonces con todos esos antecedentes, obesidad, exactamente, gracias Lorena, el alcoholismo, todo eso son factores de riesgo que van a predisponer, tienen una predisposición, y ojo también con el consumo de drogas, sobre todo la cocaína, que uno puede ver, antiguamente había una estadística de los infartos de miocardio que ocurrían después de los 40, 50 años, pero también se puede dar el caso de verlo en una persona joven, sobre todo si tiene estos factores de riesgo como el consumo de la cocaína. Doctor, hablando sobre eso, el consumo de algunas cosas, también, bueno, se sabe que entre el alcohol y las drogas es una bomba de tiempo. Y estas bebidas energizantes, que muchas veces de alta potencia, con el alcohol y alguna droga o sola, puede causarle algunos de los jóvenes mayormente, que son los que toman este tipo de bebida, un infarto. Correcto, sí, es lo que tú dices, es decir, hay muchas sustancias que están consideradas simpático-miméticas. Por ejemplo, la cocaína es una, el cigarrillo, que mucha gente piensa que calma la ansiedad y fuman porque a la final con eso tratan de obtener como un objetivo calmar la ansiedad o la angustia. El cigarrillo también es simpático mimético. Esto significa que te puede aumentar la frecuencia cardíaca, te puede aumentar la presión arterial. Y en estas bebidas energéticas está la cafeína, que tiene que es una sustancia también simpático mimética que te produce elevación de la presión arterial y que a su vez también te puede producir muchas palpitaciones y mucha taquicardia. Esto se lo ve con cierta frecuencia en la urgencia, de tal manera que el uso de la cafeína, mucha gente puede ser muy sensible a esta sustancia, y cuando no hay un verdadero control de estas bebidas energéticas y se mezcla con alcohol y en un carrete, llamémoslo así, una persona joven, 18, 19, 20 años, que es muy frecuente usar. Hay veces, obviamente, que por ética médica nunca se da nombres porque no tiene ningún sentido, pero hay muchos jóvenes en la urgencia que llegan con este cuadro, justamente con este cuadro que tú mencionas, con un dolor torácico importante, con muchas palpitaciones, transpiración. Son jóvenes que no pasan de los 30 años
y uno lo primero que hace es sospechar en la ingesta de estas sustancias, porque estas sustancias te pueden llevar de alguna manera a un infarto miocardio también. Doctor, fuerte el tema en relación a la prevención y a las cosas que realmente pueden hacerle mal, y sobre todo a los jóvenes que no tienen un poquito mucho de conciencia en relación a esto. Es vivir el momento y creemos que porque tenemos una actividad diaria, a lo mejor un buen físico, un buen estado físico, no nos puede suceder nada. Y es tan grave como hacia una persona ya de edad. Bueno, yo creo que si aprovechamos un poquito el infarto de miocardio, la conducción del programa tuya, Lorena, que es muy importante en esto, lógicamente que el mensaje para los chicos, uno también fue adolescente y uno también fue joven y son muchas cosas. Y hay que entender la adolescencia, pero los mensajes tienen que ser fuertes y enérgicos en ese sentido, porque se pone en peligro la vida de la persona. Y una vez que muchas veces con suerte y con oportunidad probablemente se pueda llegar a rescatar un infarto miocardio, pero si la suerte no acompaña o confabulan otras cosas que son adversas a eso, lógicamente que está en riesgo la vida de esa persona. Y una vez que se produce la mortalidad o la muerte, eso ya no tiene vuelta. Porque hay que entenderlo de esta manera. El infarto miocardio es una patología auge en donde todo el servicio de salud de atención primaria, desde la llegada del paciente, se activa. Se activa, sí, porque el tiempo dentro de toda la literatura médica es un factor importante, fundamental para poder rescatar a esa persona. De tal manera que no todo minuto que vaya atravesando desde el comienzo de la urgencia va entrando en una zona de penumbra. Mientras más se va alejando eso, tenemos menos posibilidad de rescatar a esa persona. Entonces, todas estas sustancias energéticas que van a poner en peligro la vida de la persona, lógicamente que es mejor evitarlas. Doctor, y pasando con otro tema relacionado siempre al infarto al miocardio, hay muchos términos que muchas veces se escuchan, por ejemplo, cirugía bypass, angioplastía. ¿Son prescindibles? ¿Son necesarias para realizar alguno de los temas de prevención, de la continuidad del examen o antes de la operación? Hay un formato y hay un orden. Cuando diagnosticas con médico entrenado en electrocardiografía, que puede ser médico general o especialista, también tenemos el apoyo de telemedicina. Hoy en día la tecnología está a la mano. Hay cardiólogos que informan el electro en un servicio de urgencia, que eso es bastante bueno, justamente para este tipo de patología. Eso también hay que reconocer que es un esfuerzo del Servicio de Salud Pública, que tiene un costo y que realmente es beneficioso. Nosotros, si ya estamos frente al infarto en curso, lo primero, bueno, se trata el dolor con morfina, ¿no? Se oxigena al paciente, se le da nitritos y aspirina de partida. Tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico. La nomenclatura le pueden decir MONA, que es morfina, oxígeno, nitrito y aspirina, para aprenderlo de alguna manera. Y esto es importante también, de alguna manera que también lo sepa como cultura general el usuario, el familiar. MONA, morfina, oxígeno, nitrito y aspirina. Por lo menos, generalmente estos pacientes llegan acompañados con algún familiar. Como cultura general médica sirve esa nomenclatura. Después, nosotros tenemos que tener la alternativa de la reperfusión, que es lo que es hacia donde vamos con tu pregunta. La reperfusión la hacemos también en forma farmacológica dentro de los primeros minutos con la estreptoquinasa, que es lo que hay en el Servicio de Salud Pública, que en el fondo es una sustancia
que tiene una acción fibrinolítica, es decir, lisis significa destrucción, que va a destruir el trombo que se ha formado o la obstrucción del vaso de la coronaria a través de esta medicación, que es la estreptoquinasa. Se usa 1.500.000 que se la pone en infusión, es decir, en un suero, y lo haces, lo pones en 30-60 minutos más o menos, que dura la infusión. Ahí, si es dentro de las primeras 3 horas, ojalá fuese así, tienes como esa chance y esa oportunidad y esa opción de a través del fármaco tratar de destruir el coágulo o el trombo que está tapando la arteria. Si tienes éxito, lógicamente que eso va a disminuir el dolor torácico, el supradesnivel del segmento ST, que es la alteración electrocardiográfica que se va a instalar en el infarto en curso, va a tener una regresión. Cuando estás con Dios y con una confabulación muy buena, que es donde todos los médicos de alguna manera, cuando intentamos rescatar a un paciente en esas condiciones, tratamos de que todo salga bien. Si eso no lo llegas a tener, bueno, si lo tienes a mano, bienvenido sea, ¿no? La segunda opción, pero que no deja de ser importante y tal vez más importante que la primera, es lo que tú mencionas, que es la angioplastía coronaria percutánea, que también por nomenclatura se le dice ACP, que en medicina se resumen muchas cosas porque es árida la literatura médica. Entonces, ACP, angioplastía coronaria percutánea, que en el fondo, esto tiene que ser dentro de los primeros 90 minutos, desde que llega el paciente. Son 90 minutos que tienes de tiempo, que es 1 hora y media en realidad. Si hay un hospital de cabecera que esté cerca y que tenga los médicos especializados en el tratamiento invasivo, lógicamente que se prefiere la angioplastía coronaria percutánea, porque en el fondo es una inserción de un catéter que es un balón, es un baloncito que llega hasta la arteria coronaria, y una vez que llega a la arteria coronaria se infla ese baloncito y de esa manera puedes producir una reapertura o una apertura de la arteria coronaria y mejorar la perfusión sanguínea de la arteria coronaria, que es la que va a irrigar todo el músculo cardíaco. Entonces, esos son los 2 grandes tratamientos que tienes en principio. Si tienes a la mano la estreptoquinasa, bienvenido sea. Si no, la segunda opción, la angioplastía. Y entre las 2, muchos autores prefieren de lleno entrar con la ACP, que es la angioplastía coronaria percutánea, y inflar el baloncito y destapar la arteria coronaria y rescatar eso. El rescate en infarto de miocardio en curso es bastante bueno. A Dios gracias, la cardiología avanzó mucho en este aspecto. Gracias a Dios hay muchos médicos expertos en el tema que están en los hospitales 1 y que de esta manera se ha podido rescatar muchos infartos. Eso es lo bueno, y eso es lo que el usuario y los pacientes y los televidentes es necesario, imprescindible que lo sepan, ¿no? Que hay una forma de rescatar. Y también saber que es mejor evitar, que siempre estamos apuntando a la prevención nosotros. Se puede hablar de vida de monje, pero es así. No poner en riesgo la vida previniendo. Y te das cuenta que en los primeros programas yo te decía que siempre va a haber una interrelación entre la hipertensión, la diabetes, la obesidad, como tú mencionaste, el tabaquismo. Uno de los factores de riesgo más altos o más elevados en Chile, el infarto de miocardio es una de las primeras causas de muerte, pero es el cigarrillo justamente el que llega a provocar esta situación. Doctor, vamos a ver una imagen que dura cerca de 1 minuto del infarto, para que nuestros amigos televidentes vean, se imaginen más o menos,
se pongan así como que es su corazón el que está viviendo esa imagen que vamos a ver, y vamos a continuar con los temas. ¿Ya, doctor? Bueno, perfecto. El oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio, o MI, es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Afortunadamente, existen diversas maneras de prevenir la aterosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Bueno, ahí estábamos con esas imágenes, doctor, y siguiendo con los temas de prevención, ¿cierto? De todo esto que estamos tan interesantes, que es un programa que podríamos hacerlo tan extenso, sí, pero los tiempos acá son importantes. ¿Cuál es la principal causa de muerte? Bueno, como te mencionaba, el factor de riesgo más elevado es el tabaquismo. Y sobre eso hay que... yo estoy seguro que hay muchas amigas y muchos amigos televidentes viendo este programa, y hay que pensar que en esa prevención del cigarrillo, en el ahorro en cuanto al costo económico de lo que vale una cajetilla de cigarrillos, de 10, de 20, da lo mismo, no solamente que hay un ahorro de dinero, sino que hay una prevención enorme por la toxicidad que tiene el cigarrillo. El cigarrillo libera tantos gases tóxicos y está dentro de las estadísticas como el factor 1 desencadenante de la isquemia del miocardio y por ende del infarto del miocardio y por ende de la muerte. Entonces, pienso yo que es un factor que es modificable. Los años no los podemos modificar porque eso año a año vamos cumpliendo años, pero lo que es el cigarrillo es un factor que lo puedes uno tranquilamente sacar de su existencia. La reducción de peso es muy importante y también la actividad física, pero una de las principales causas de muerte está el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, son como los factores de riesgo más importantes, y la obesidad también. Son factores de riesgo importantes y las principales causas o el factor etiológico del infarto de miocardio. Entonces más o menos lo tienes en ese orden: cigarrillo, hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo. Bueno, a practicar entonces deportes, a una actividad sana, a un entorno sano, ya sea gente que deje el tema del cigarro, ¿cierto? Porque está fumando, pero a todos nos está afectando. Una alimentación sana, basada en frutas y todo, y la actividad física, en resumen. Yo creo que la medicina, muchas veces que se habló de una medicina clásica como un apostolado, si uno lo repite reiteradamente, pasa a ser, si cabe el término, una especie de formato, doctrina, pero argumentadamente. Eso lo lindo de la medicina, cuando se da un consejo médico
pero basado en la evidencia y basado en el estudio científico académico. Cuando uno habla de actividad física, da la impresión de que fuese como una canción médica, y no es así. La actividad física te desencadena como 400 sustancias neuroquímicas, más allá de que comienza a producirse una reducción de peso importante, una adaptación cardiovascular. Lógicamente estamos hablando también en este contexto de la actividad física previo chequeo médico, en donde no vamos a poner en riesgo la vida de esa persona. La gran mayoría hay que agradecer al creador de tener un organismo que puede estar presto a una actividad física. A partir de ahí, de ese concepto, no debería ningún ser humano de complicarse la existencia, sino dar gracias a la naturaleza mismo de tener un organismo que puede llevarlo a condiciones que esta persona quiera. No con el objetivo de llegar a ser un atleta de alto rendimiento, sino simple y llanamente utilizar la actividad física como un mecanismo de defensa en donde el organismo se va a fortalecer por una adaptación cardiovascular, donde van a entrar en juego muchas sustancias neuroquímicas que te producen una actividad hormonal, por ende te mejoran la inmunidad y mejoran muchas cosas. Y pasa a ser una medicina preventiva que tiene un bajo costo, porque la verdad que irse a una pista lo único que tienes que hacer es respirar. No se paga por eso. Bueno, así que a practicar, a incorporar dentro de nuestro diario vivir un poquito de ejercicio. De ejercicios. Y bueno, como estamos en verano, la alimentación de frutas y verduras, que es lo principal. Y harta agua. Ese consejo tuyo es sabio. Las frutas, que son antioxidantes, el agua, que tiene oxígeno y que puedes oxigenar las células. Dentro de la dieta lo que se evita son que ya se lo ha dicho en muchos programas, no solamente en el nuestro, la famosa comida chatarra, las frituras. Bueno, eso hay que evitar y comer un poco más de verduras, leguminosas, ensalada, en un contexto normal, no con tanta abundancia. Y los carbohidratos dejarlo en una dosis mucho menor, no comer tantos carbohidratos, tantas harinas y sobre todo el azúcar, que alguna vez también en un programa hablamos mucho de que el azúcar no nos sirve absolutamente para nada. Entonces ya te vas dando cuenta que los contextos son más o menos los mismos, los consejos son los mismos, se repiten de alguna manera las cosas, pero porque eso ya está estudiado y está analizado de esa manera. Bueno, no nos queda más que agradecer nuevamente, doctor, y realmente a nuestros televidentes cada día con la inquietud de temas que nos hagan llegar, que quieran saber. Ya tenemos un tema que nos pidieron que lo vamos a dar el próximo programa, que es la hernia lumbar. Hernia del núcleo pulposo. Exacto. Que nos pidieron, así que ese va a ser el próximo tema que vamos a tratar y nos estamos viendo la próxima semana. Muy buenos días.